Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de nuestras jornadas. Les recuerdo rápidamente el orden de las presentaciones. El primero sería el de Verónica Gandini con Norma Macías. Estamos las universidades preparando a nuestros estudiantes para la nueva demanda laboral. El segundo es la exposición de Marcelo Medina Galván. El tercer trabajo que se va a presentar es el del grupo de Agustina Massa Zurita con Marcelo Medina Galván, justamente. El cuarto trabajo sería el de Ivonne Cristina Carrillo, Londero María Eugenia, y el último de Tilian Claudia Elizabeth. Tenemos cada uno de nosotros 15 minutos para exponer y vamos a pedir que todos nuestros integrantes de esta aula tomemos nota de los temas que nos interesen, resaltar o preguntar, y van a estar asignados los últimos 15 minutos de este encuentro entre las 17:45 y las 18. Las preguntas se van a abordar en forma grupal, digamos, no después de cada exposición. Lo que les pido anticipadamente es que cada uno de ustedes se presente con nombre y apellido en el chat, ahora en que está llevándose a cabo la grabación, para que quede registrada la presencia por el otorgamiento a los certificados de asistencias, sobre todo a los que no son expositores, ¿no? Pero por favor que manifiesten su presencia allí. Con el nombre de la universidad también. Sí, con la indicación de la universidad al lado. Y les pedimos, por supuesto, que se respeten los 15 minutos asignados a cada uno. Y en su caso, bienvenido Marcelo, veo que entró también. Lo que les voy a decir es, si faltan 3 minutos y no están ya redondeando la idea, yo les voy a interrumpir y les voy a exigir que vayan cerrando los conceptos de lo que quieran terminar de exponer en los últimos 3 minutos. Bien, esto es lo que tengo para decirles, y otra vez, bienvenidos, bienvenidas aquí, y disfrutemos de este encuentro. Bueno, entonces empezamos nosotras. Buenas tardes a todas. Acá estamos las dos autoras del trabajo que vamos a presentar. Está Norma Macías, yo Verónica Gandini. Las dos somos de la UNCA. Así que bueno, comienzo con la presentación. Me van a tener que decir si lo ven o no lo ven, el problema de siempre. Yo no lo estoy viendo, así que bueno. A ver, siempre pasa lo mismo. Ahora sí lo veo. Y les voy a pedir también, por favor, que cuando yo pase la diapo, ustedes me puedan avisar si pasa o no, porque a veces yo paso, pero no pasa. ¿Sí? Si son tan amables, les voy a pedir que me avisen. Bueno, les vamos a presentar una nueva iniciativa que se lanzó desde nuestra facultad este año, a través de la reforma del plan de estudios del programa de contador público, y por eso pusimos este nombre al trabajo. Estamos las universidades preparando a los alumnos para la nueva demanda laboral. Ahí pasé la diapo. ¿Ustedes vieron si pasó? No. No pasa. No, todavía no pasó. Ahora sí. Claro. Cuando está en presentación no pasa, no sé por qué no pasa, pero bueno, si lo pueden ver ahí, yo les agradezco. Se ve perfecto, Verónica, ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, las autoras de este trabajo estuvimos acompañando a los
a muchos de nuestros estudiantes a algunas entrevistas laborales que estaban teniendo cuando estaban en el tema de pasantías o les hacíamos contactos con empresas, básicamente, y nos dimos cuenta que fallaban no en los conocimientos técnicos inherentes a la carrera, sino más vale a otro tipo de conocimientos. Entonces empezamos a indagar qué estaba pasando y nos encontramos que el INED y el Ministerio de Educación de la Nación en el 2016 hicieron una encuesta dirigida a empresas de todo el país, donde detectaron que los grandes problemas que tenían las empresas en la línea es la columna de la derecha, es el idioma extranjero, de la gente, la creatividad, iniciativa, etc. Y se estaba demandando todas estas capacidades que están a la izquierda. También estuvimos indagando acerca de qué opina el Foro Económico Mundial 2016, que también hizo una encuesta a los líderes empresariales del mundo y sacó estas 10 habilidades que ellos recomiendan que las universidades deberían estar formando a sus profesionales, no necesariamente en ciencias económicas, sino en todas las disciplinas profesionales. Vemos que muchas de ellas se están orientando básicamente a lo que son las habilidades blandas y algunas técnicas, y las técnicas están referidas al tema digital y al tema de conocimiento de idiomas. Finalmente, esto ya este año, los que están familiarizados con la Fundación Universitaria PYME, que viene trabajando desde hace 20 años, sacó un informe que para nosotros fue una cachetada fuerte para los universitarios este año, que dice: la dificultad para incorporar recursos humanos con formación universitaria y con las adecuadas competencias y experiencia es un límite severo a la profesionalización de la gestión en las PYME argentinas. Esto nos llamó la atención, estuvimos indagando y otra vez el informe apunta hacia la falta de habilidades blandas, faltas de desarrollos de neurociencias y bueno, cosas que son, nosotros las universidades nos ponemos mucho las pilas en la cuestión teórica y la cuestión técnica, pero no tanto en estos aspectos. Por eso en el Plan 2018 nosotros propusimos una nueva materia que es obligatoria, que se llama Taller de Preparación para la Vida Laboral, que fue un desafío porque no teníamos tampoco muy en claro cómo enfocar estas debilidades que nos estaba mostrando el mercado laboral que teníamos y cómo lo íbamos a solucionar. Entonces lo que tratamos de hacer en nuestra primera corte, que fue en el 2021, este año se implementó por primera vez la materia, hicimos 3 trabajos prácticos y el primero y el tercero constaban, el primero de una encuesta y el tercero una encuesta que lo hicimos funcionar como portafolio digital. El primero tuvimos un diagnóstico de para qué, muchísimas preguntas por supuesto, pero ¿para qué usas Internet? Y cuando vimos básicamente las aplicaciones que las usaban y después vimos cómo ellos se manejaban internamente en la cátedra, notamos que había una gran debilidad en el uso de Internet para cuestiones técnicas. Por otro lado, nos dimos cuenta que en materia de idiomas estaban muy débiles y que muchas de las becas, hicimos un análisis y muchas de las becas internacionales que nosotros estábamos ofreciendo en la universidad no se estaban aprovechando básicamente cuando se requería un idioma adicional. Antes del cursado también, en este diagnóstico, le hicimos preguntas como si conocían temas como la economía, la cuarta revolución industrial, economía digital, economía social, y todas esas cosas que ustedes ven ahí. Nos sorprendió que muchos decían no lo conozco y otros decían conozco algo. Y muchos decían, no sé de qué se trata, y nos preocupó porque son chicos que ya se están recibiendo. Entonces, con todas estas cosas, los fuimos preparando, que ya Normita les va a contar un poquito más de cómo los preparamos, pero después del cursado volvimos a hacer una encuesta, que es este portafolio digital, y nos encontramos con que los chicos habían
aprovechado totalmente la materia y habían esas líneas verticales, esas columnas verticales que ustedes están viendo, que son en violeta, es la satisfacción y el estar de acuerdo con el considero que el curso me ha proporcionado herramientas para comprender la importancia de, y ahí les dejamos algunas de las cosas, ¿no? Básicamente el tema de comunicación, manejo de tiempos, detección de mis fortalezas y debilidades, el tema de la responsabilidad profesional, etcétera, diferentes temas. Finalmente les preguntamos cómo valoraba la incorporación de esta materia en la carrera nueva. Y bueno, por suerte, la mayoría lo consideró sumamente necesaria. Y estos son algunos de los comentarios que ellos hicieron, ¿no? Que dicen, por ejemplo, lo que más me gustó fue la entrevista porque me sentí en ese momento siendo una profesional y me motivó a ponerme las pilas y cumplir mis objetivos. En fin, ustedes pueden leer acá algunos temas. Estos son los representativos de lo que opinó la gran mayoría. El tema es que fue tal el impacto que tuvo nuestra incorporación de esta materia que nos empezaron a llamar a Norma y a mí de varias instituciones para empezar a capacitarlos en este sentido. Entonces lo que hicimos fueron 2 talleres destinados a estudiantes que no pertenecen al nuevo plan y que sí o sí querían y nos pedían que por favor los ayudáramos a desarrollar estas nuevas habilidades. Hicimos un curso destinado a jóvenes profesionales, ya un poquito más elevado que el que estábamos dando a los estudiantes. Se lo dimos por intermedio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Le dimos también un curso ya para el personal jerárquico, directores, secretarias y subsecretarias de la Secretaría Económica, de la Secretaría Económico-Financiera de la universidad. Y finalmente, todo esto ha hecho toda una revolución acá en nuestra Catamarca y se nos suman los pedidos, y realmente no estamos teniendo ya tiempo con Norma, de poder administrarle estos pedidos y poder capacitar. Así que las nuevas demandas las dejamos para el año que viene y lo que queremos es seguir capacitándonos nosotras dos para poder dar cada vez mejores cosas. Bueno, yo termino acá con la exposición porque me gustaría que siga Norma explicando cuáles fueron los contenidos y de qué manera los estuvimos dando. Sí, buenas tardes a todos. Cuando nosotros iniciamos este taller, digamos, y iniciamos con el trabajo práctico número 1, digamos, así una encuesta, queríamos saber cómo venían o cómo se iniciaban los alumnos con este taller. Entonces hicimos una serie de encuestas donde, como dijo Vero, logramos ver que estaban muy débiles en idiomas, tenían problemas en la aplicación, digamos, de las tecnologías o de las nuevas herramientas digitales en su labor. También tenían problemas con la entrevista, en el armado de su CV. Entonces empezamos durante el transcurso de ese taller a trabajar sobre esas cuestiones. Hicimos una entrevista práctica, digamos, que a ellos les gustó mucho porque no era una teoría, sino una aplicación de lo que es una entrevista. Y le enseñamos, por supuesto, a hacer el CV. Bueno, después, cuando hicimos el segunda, digamos, encuesta en el formato de portafolio digital, con respecto a indagar si las herramientas que nosotros le habíamos proporcionado en el taller les había servido para algo o no. Bueno, fue un desafío nuestro para ver si habíamos logrado nuestro objetivo. Resulta que los chicos responden que muy gratamente se habían visto sorprendidos en la forma en que se desarrolló el taller, cómo se inició el taller, el contenido y sobre todo su evaluación. Entonces, al ver los resultados y preguntar si esas herramientas, como dijo Normita, te quedan 3 minutos. Sí, como dijo Vero, estábamos, digamos, bien, digamos, las herramientas han sido muy bien, digamos, aceptadas o apropiadas por los propios alumnos. Nos dimos cuenta de que sí, que ellos lo habían dado como muy importante las herramientas que nosotros le habíamos brindado y que les habían servido mucho.
En conclusión, de todas las encuestas que hemos realizado, en un 95% ellos manifiestan que las universidades deben centrarse no solo en las habilidades técnicas o en generar profesionales con perfectas habilidades técnicas o muchas habilidades técnicas, pero también deben centrarse en impulsar la cuestión de las habilidades blandas y las habilidades digitales para ellos ser exitosos en el trabajo que elijan o lo que decidan hacer en su futuro, tanto en la faz profesional como en su faz personal. Muchísimas gracias, les dejamos todo acá para que ustedes si quieren consultarlo, pero es una experiencia que creo que nos ayuda a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Las preguntas que tengan a los expositores, por favor, las van formulando en el chat. Así yo tomo nota de las preguntas y después las organizamos al final de las exposiciones. El grupo que sigue ahora, o el trabajo que sigue ahora, como anunciáramos, es el de Marcelo Medina Galván, de la Universidad Nacional de Tucumán. El trabajo se titula La reflexividad metodológica en la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Y lo invitamos a que haga su presentación y exponga al respecto. Muy bienvenido, Marcelo. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a compartir. No estoy pudiendo compartir. A ver. Yo soy más de Zoom, así que le voy a pedir perdón vamos a ver si comparto con esto de acá. No sé, ustedes me indican si se ve la pantalla ahí. No, pero si querés te guío. Ahí está. Ahí está, ¿Sí? perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Sí, ahora perfecto. sí. Muchas gracias. Bueno, trabajo la reflexividad metodológica en la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Un poco el contexto de este trabajo, bueno, está situado en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde desde el Instituto de Administración un poco coordinamos la carrera de la licenciatura en Administración. En este plan de estudios que ya data del 2014, que fue la última reforma, ya en el último año se ha incorporado una asignatura que es práctica profesional, que está en el último año de la licenciatura. Y bueno, como dispositivo didáctico, la idea de la práctica profesional es, además de tener esa experiencia práctica, aplicando los conceptos en alguna organización, una empresa o el Estado o algún espacio donde los estudiantes puedan aplicar sus conceptos, les pedimos que lo miren a esa experiencia desde un trabajo de campo donde lo tienen que ir documentando. Entonces, en ese trabajo van como aplicando no solamente todos los conceptos disciplinarios, sino también la idea es que van aplicando esto de cómo abordar o cómo problematizar la realidad organizacional. Entonces, debido a esta situación, nos planteamos la importancia de la reflexividad metodológica, una corriente reciente dentro de las ciencias sociales. Es una forma de pensar y de ser conscientes de los métodos que se van aplicando a la hora de abordar un trabajo. Entonces, este concepto de reflexividad metodológica también nos parece que es muy importante porque nos ayuda a ir desarrollando competencias metacognitivas, es decir, ser conscientes de todas las herramientas que poseemos y a su vez que ponemos en juego mientras vamos elaborando, en este caso, el trabajo, ¿no?, de los estudiantes. Así que un poco como situación problemática que hemos planteado, que hemos identificado que se plantea. Primero, es como que en esta vorágine que a veces es la universidad, por lo menos nuestra carrera, veamos que hay como escasas oportunidades y escasos espacios o actividades que vayan fomentando esta reflexividad metodológica, esta mirada metodológica hacia los avances, en este caso del trabajo de campo, que es el dispositivo didáctico que utilizamos en la práctica profesional. Por ello,
nos hacemos algunas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones que emergen, ¿no? A partir de que uno sitúa a nuestros estudiantes, futuros profesionales de las ciencias económicas, particularmente de la licenciatura en administración, un poco, ¿cuáles son las dimensiones que emergen cuando se les solicita esto? Pensar cuáles son los métodos, qué metodologías están aplicando. También a ir asociando cuáles son los conceptos que están relacionados con esas dimensiones e ir viendo las relaciones que podemos identificar entre las dimensiones que van emergiendo y los conceptos relacionados a estas dimensiones. Entonces, nos planteamos como objetivo general de este trabajo un poco caracterizar la práctica de investigación, porque la idea del trabajo de campo es que los estudiantes vayan un poco poniendo en práctica esta cuestión de investigación aplicada. Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio intelectual, de ir documentando todo el trabajo y a su vez en la asignatura vamos proponiendo algunos espacios donde Perdón, Marcelo, se va comunicando. ¿Sí? ¿Estás vos pasando diapos o todavía no? Sí, yo voy pasando. ¿Ustedes ven o no? Ah, no, no se ve. Ah, bueno, vamos a ver entonces, disculpen. A ver, Marcelo, sí se ve, pero la primera, la número 1. Ah, perdón, a ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí se pasó. Ahora había pasado. Sí. Ah, bueno, a ver. El problema está que parece que no las podemos proyectar. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Proyectar, las tenés que ir pasando. Ahí. ¿Verdad? Tenés que ver vos todas las diapos a la izquierda, ¿viste? Sí, ahí ustedes ven. Sí, Sí. estás en objetivos. Sí. Sí, está ahí. Ah, bueno, entonces directamente ahí, lo dejo ahí. Entonces, decíamos esto que el objetivo es un poco caracterizar la práctica de investigación a partir de la reflexividad metodológica e identificando cuáles son las dimensiones que van emergiendo a partir de lo que van reflexionando los estudiantes, cuáles son los principales conceptos e identificando cuáles son las relaciones. Bueno, un poco el marco teórico que vamos utilizando es el de la reflexividad metodológica, que es pensar las prácticas, o sea, ir pensando las prácticas de investigación para encontrar un sentido, o sea, para ir encontrando ese sentido. Por eso la reflexividad metodológica nos ayuda a ir desarrollando competencias de metacognición. ¿Por qué? Porque en el buscar sentido uno tiene que ir tomando algunas decisiones. Por ejemplo, decisiones sobre el objeto de estudio, o sea, qué vamos a estudiar, qué vamos a problematizar y a su vez también cómo vamos a seleccionar los datos, o sea, la muestra, cómo recolectamos los datos, cómo hacemos el análisis de esos datos. Como marco metodológico, bueno, este trabajo plantea un enfoque cualitativo, donde el diseño de investigación es teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un diseño de investigación cualitativo en el cual uno hace una inmersión dentro de lo que estamos investigando y a partir de esa inmersión vamos identificando cuáles son las categorías, los conceptos, y esos conceptos después los vamos relacionando con algunas dimensiones para ir desarrollando luego una teoría. El tipo de muestreo que hemos utilizado es no probabilístico, que es el característico de la investigación cualitativa. En este caso, nosotros tenemos 42 estudiantes inscriptos en la práctica profesional. Se ha utilizado un foro de discusión en el aula virtual, donde se ha pedido como consigna que los estudiantes libremente compartan cuáles son sus reflexiones, sus opiniones con respecto al trabajo de campo que están realizando, ¿no? Entonces, cuáles son como sus reflexiones y a partir de esas respuestas hemos aplicado teoría fundamentada. Y los que han participado han sido 28, o sea, de los 42 estudiantes inscriptos han participado 28 en el foro. Bueno, ¿cuáles son un poco el análisis y la discusión de los resultados? Bueno, cuando uno hace teoría fundamentada, el primer paso es hacer lo que se llama el grillado. Es decir, uno identifica el corpus textual de cada participación. Entonces, como investigadores cualitativos, lo que vamos haciendo, vamos analizando las respuestas y a partir de las respuestas que van dando los participantes, uno va identificando cuál es el código. O sea, tenemos que hacer lo que se llama la codificación abierta.
Es decir, a partir de las participaciones que fueron haciendo los distintos estudiantes, se realizó la codificación abierta, es decir, ir relacionando cada intervención con un código, o sea, con un concepto. Luego de que uno realiza la codificación abierta, tenemos que realizar la codificación axial, es decir, relacionando esos conceptos, esos códigos que fuimos identificando a partir de las participaciones, pudimos ir como relacionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la codificación abierta, según lo que ellos expresaban, por ejemplo, había expresiones que hablaban de conocimiento situado, de la identificación, de definir bien un problema, la cuestión de, por ejemplo, triangular los métodos o las relaciones que se iban identificando entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, o entre los sujetos y el sujeto que investiga y los sujetos también que son investigados. Bueno, cuestiones interesantes ahí que fueron surgiendo, y a partir de las expresiones que ellos iban dando, fuimos haciendo la codificación abierta y luego fuimos relacionando esos códigos con algunas categorías o códigos axiales. Entonces, identificamos como 3 grandes dimensiones. Algunas expresiones y a partir de las reflexiones fueron con respecto al abordaje metodológico, es decir, un poco a la interdisciplinariedad que ellos van reconociendo cuando van haciendo este tipo de trabajo, la cuestión de la abstracción, la cuestión de utilizar distintos métodos para abordar un problema organizacional que es complejo. En el caso de las competencias de investigación, que también han surgido, ellos hablaban de tener una visión holística, de tener un conocimiento situado, de elaborar el marco teórico, por sobre todo muchas intervenciones sobre lo importante que es identificar el problema de investigación, o sea, la problemática organizacional a trabajar, y bueno, y también algunos aspectos con respecto al paradigma de investigación. O sea, muchos hablaban de ir construyendo el objeto de estudio, que tiene que ver con el constructivismo, o ir interpretando la situación, que tiene que ver con un paradigma interpretativo. Bueno, a partir de eso, hemos trabajado en un diagrama conceptual, que será la teoría fundamentada, donde, bueno, también van emergiendo algunas hipótesis. Entonces, en el diagrama conceptual, ¿qué es lo que hemos elaborado? Principalmente esto de que existen competencias de investigación, es un poco ese. Y estas competencias de investigación son aquellas que nos permiten abordar paradigmas de investigación y, por sobre todo, abordar todo lo que es el aspecto metodológico del trabajo, ¿no? A partir de las intervenciones. Te quedan 3 minutos, Marcelo. Gracias, Frida. Y bueno, y a partir de eso es como ir trabajando algunas hipótesis emergentes. Entonces, algunas hipótesis que nos parecían muy interesantes era esto, que las competencias de investigación que resultan claves en el desarrollo del trabajo de campo son identificar la situación problemática, el conocimiento situado, es decir, tener en cuenta la realidad y ahí, por supuesto, la cultura, el lugar, la geografía, los actores que intervienen y la visión holística, ¿no? Esto es algo que fue muy recurrente, la visión holística. Después también, un poco que los paradigmas de investigación que predominan, por lo menos en los trabajos que estábamos un poco analizando a partir de las intervenciones de los estudiantes, era el constructivismo, el paradigma sociocrítico y el paradigma interpretativo, muy relacionados a un enfoque cualitativo de investigación. También que el abordaje metodológico debe considerar esta mirada holográmica, que es un concepto de Edgar Morin del pensamiento complejo, todo lo que es el pluralismo metodológico y las relaciones sujeto-sujeto. También que las competencias de investigación influyen en las decisiones paradigmáticas y en el abordaje metodológico, y que identificar la situación problemática, tener en cuenta el conocimiento situado, están íntimamente relacionados con el paradigma constructivista y sociocrítico, y también con el pluralismo metodológico. Bueno, un poco para ir concluyendo, veamos que esto de la reflexividad metodológica es como un aspecto interesante e importante dentro de la práctica profesional, que nosotros lo pudimos aplicar al trabajo de campo de tal manera de que a través de este espacio de reflexión podamos ir desarrollando competencias metacognitivas, es decir, que nuestros estudiantes sean conscientes y vayan conociendo cómo van aplicando las herramientas dentro de la práctica profesional, y donde surgían principalmente como hallazgo que hay 3 competencias que son importantes dentro de la investigación: identificar el problema de investigación, el conocimiento situado y tener en cuenta también un poco la elaboración de los marcos teóricos para elaborar el trabajo. Bueno, esa es un poco la referencia bibliográfica y bueno, muchas gracias por la participación y disculpas por la improlijidad de la presentación.
Perfecto, muchas gracias, Marcelo. No hubo improlijidad alguna que haya que reclamarle. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho, muy buena la presentación. Y como les digo, las preguntas a los diferentes exponentes, por favor, vayan registrándolas en el chat o luego las podemos formular, pero la idea es que las podamos ir visualizando y después ver cuáles son las que formulamos en los 15 minutos que tenemos al cierre. El siguiente trabajo que se va a presentar es el de justamente Marcelo Medina Galván con Masa Zurita Agustina Betsabe, que entiendo que es una de sus alumnas, discípulas. El trabajo se titula Propuesta metodológica para la evaluación de las competencias blandas de la licenciatura en Administración en un contexto digital. Bienvenido ese trabajo también y esperamos la presentación de parte de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora procedo a compartir la pantalla. Ahí ven. No, Agustín, Todavía no, pero todavía. esperemos un segundito. Seguramente ya se va a habilitar. A mí me figura como que ya estoy compartiendo. Creo que es el Ahora sí se internet. está presentando. Ahí está, ya está, ya Ahí está. está. Sí. Genial. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Mi nombre es Agustina Betsabe Mazazurita y en esta oportunidad les vengo a presentar una propuesta metodológica para la evaluación de las competencias blandas de la licenciatura en Administración en un contexto digital. El eje temático para esta propuesta es el de propuestas o ideas innovadoras en la enseñanza y todo este trabajo se enmarca dentro de la beca SIUNT 2021. 2021, la cual estoy llevando a cabo, y mi profesor tutor de la beca es el profesor Marcelo Medina, que está acá también en el Meet. Bueno, para empezar, el problema o oportunidad que se plantea es que debido a, digamos, a todo el contexto pandémico a causa del COVID-19, casi no quedaron sectores en donde no se hayan incluido total o parcialmente la modalidad virtual, y se sigue implementando día a día porque ya vino para quedarse. Entonces resulta fundamental despertar la conciencia, digamos, en las universidades sobre la importancia que requiere medir el desarrollo de competencias blandas adaptadas al contexto digital en los futuros licenciados en administración. Eso me lo deja aclarar. Yo también soy estudiante de la licenciatura de administración de la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces, en base a todo lo que dije, se necesita que la universidad adapte digamos, el método de enseñanza y las competencias que tiene que tratar de hacer que un estudiante de administración desarrolle a lo largo de su formación para que cuando se egrese e ingrese al mercado laboral se adecue a las exigencias que éste exige actualmente. Bueno, el objetivo principal de la propuesta era justamente la evaluación de las competencias blandas digitales, determinando el grado de desarrollo de estas dentro de la licenciatura de Administración para que se mejore la gestión en la formación de estos futuros profesionales. Y los objetivos específicos era, bueno, identificar las formas de adquisición y desarrollo de estas competencias en la licenciatura, reconocer las actividades y las propuestas académicas que generan estas habilidades digitales y también diagnosticar habilidades digitales que se necesitan también en los docentes para que justamente puedan formar al alumno de la manera más eficiente y efectiva posible.
En cuanto a la metodología de esta propuesta, bueno, tiene un marco multimetodológico del tipo cualitativo, mediante un estudio de caso con diseño estadístico, etnográfico, de investigación, acción y fenomenológico, porque la idea es comprender los sucesos y cómo se desarrollan y también cómo se siente cada alumno a la hora de tener que desarrollar y adquirir estas competencias blandas, que algunos las tienen de manera innata y otros las tienen que desarrollar. Para eso el docente tiene que estar capacitado. Bueno, se utiliza fuente de datos secundarios, que son trabajos sobre habilidades blandas, revistas, blogs, que fui recopilando, y la fuente de datos primarios son entrevistas, focus groups, encuestas, que son lo que se propone para llevar a cabo esta propuesta. En referente al marco conceptual y a la revisión, digamos, del marco teórico, que cabe aclarar que estábamos en el segundo mes de la beca recién, entonces estamos todavía en la parte de recopilación de bibliografía y empezar con los focus groups, las encuestas. Dentro de lo que es una competencia en sí, las más relevantes, que son las que se demandan en la actualidad a un licenciado de administración, están las competencias organizacionales, que tienen que estar alineadas en todos los niveles de la empresa, en las cuales se destacan la capacidad estratégica, que es la de coordinar, dirigir, planificar, que tiene que tener una visión estratégica, digamos, el licenciado de administración. La capacidad funcional, que hace referencia a los mandos medios en cuanto a si una empresa se la organiza ya sea funcional o matricialmente en base a proyectos, y capacidades operacionales, que tienen que ver con las actividades individuales importantes que tienen que realizar las personas que componen los mandos bajos de la empresa. Luego tenemos las capacidades, las competencias digitales, que es el saber hacer uso de las tecnologías de la información y de los recursos y medios digitales que se disponen actualmente, que comprende 5 dimensiones. Tenemos la dimensión relativa a la información, que tiene que ver con el hecho de que sobre todo un licenciado y ya cualquier persona en sí, tiene que saber cómo buscar información, ya que en Internet hay un montón de posibilidades, blogs, fuentes. Entonces la idea es saber qué información es la que uno necesita para resolver sus problemas o la situación en la que se encuentra. Después está la dimensión relativa a la comunicación, que es el hecho de saber cómo comunicar a través de los medios que uno posee por la virtualidad, esa información que uno recopila y procesa. Después la relativa a la creación de contenido, que está íntimamente relacionada con la anterior, que es el hecho de saber cómo disponer y poner a disposición la información que uno tiene, de tal manera que el público entienda, que sea entendible para cualquier persona. Y después está la dimensión que tiene que ver con la seguridad de la información, el hecho de utilizar sitios seguros, tener protección de los datos, abstenerse a los ataques cibernéticos que hay hoy en día. Entonces, la idea es que uno proteja y mantenga privada, sobre todo la información personal y cosas importantes de una empresa en sí. Y la última dimensión es la que es relativa a la resolución de problemas, que tiene que ver con el hecho de saber utilizar los medios para resolver los problemas oportunamente, mediante las diferentes herramientas digitales que hay hoy en día, que es un abanico enorme de herramientas que hay. Y dentro de las últimas competencias más relevantes que se destacan hoy en una licenciatura de administración, que se requieren, perdón, es las competencias blandas, que tienen que ver con los atributos de la personalidad, donde se destaca sobre todo la capacidad comunicativa de una persona, saber hablar con el otro, el trabajo en equipo, porque hoy ya casi nada se hace de manera individual, todos se tienen que ayudar con todos y así para llegar a un fin. La aceptación de las críticas, sabérselas tomar como una crítica constructiva y no como una crítica dañina. La toma de decisiones, como saber estar seguro y tener confianza en sí mismo de tomar una decisión y estar seguro de que esa decisión es lo que correspondía y no estar siempre pensando en lo que conocemos como costo de oportunidad, que lleva a que uno viva arrepentido básicamente. Y después la actitud positiva que hay que ponerle a las situaciones en sí para generar justamente un buen ambiente laboral, que es algo que la generación de hoy prefiere mucho, digamos, sentirse cómodo más que, obviamente, una retribución económica nunca viene mal, pero el sentirse cómodo en sí es algo que a lo que la gente está apuntando muchísimo hoy en día, sobre todo mi generación.
Bueno, en cuanto a aspectos importantes, esta investigación nace de las conclusiones del trabajo de desarrollo y analítica de las habilidades blandas en la licenciatura de Administración, del trabajo de Medina de la Fuente Alejandro y de Medina Galván Marcelo, de los cuales yo destaqué este aspecto importante que ellos concluyen en su trabajo, que dicen que las competencias es un elemento muy demandado en las empresas. Entonces, la universidad tiene que concentrarse en que los alumnos desarrollen y adquieran de la mejor manera estas para su formación y para ser justamente competitivos en el ambiente laboral. Bueno, algo que tiene que ver muchísimo, sobre todo con las competencias blandas, es el proceso cognitivo, que consiste en las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información y permitir el conocimiento y la interacción con lo que una persona tiene alrededor. Dentro de este proceso cognitivo tenemos la metacognición, que tiene que ver con la tarea que realizan las personas que realizan y desempeñan estas tareas, y la estrategia que la persona utiliza para llegar a los objetivos de la tarea que tiene asignada justamente. Después tenemos las experiencias metacognitivas, que son pensamientos, sensaciones y experiencias que siente la persona a través del desarrollo cognitivo. Y las metas cognitivas tienen que ver con estrategias, que tenemos las estrategias cognitivas que tienen que ver con el progreso de una actividad, como por ejemplo el leer, y la estrategia metacognitiva, que es la supervisión de estas actividades, como por ejemplo hacerse preguntas a uno mismo de si uno comprendió el texto o a qué es lo que uno está llegando a través de esta actividad, que sería la de leer un texto, por ejemplo. La hipótesis que planteo en esta propuesta es de que, digamos, la evaluación de las competencias blandas digitales le van a permitir a la facultad identificar el grado de desarrollo que tiene que tener un estudiante de la licenciatura en administración para justamente ser un activo competitivo en el mercado laboral actual. Entonces, si uno conoce ese grado de desarrollo que se requiere en un licenciado de administración, se va a poder orientar la formación del alumno de tal manera que la inserción de este en el mercado laboral sea lo más efectiva y rápida posible, a través también de que en el proceso de aprendizaje se aplique una repetición de actividades diferentes que van a generar, digamos, un mejor desempeño del alumno a la hora de tener que adquirir y desarrollar estas competencias blandas y posteriormente empezar a trabajar en un mercado tan exigente y cambiante como es el de hoy en día, sobre todo para un licenciado en administración que tiene que estar siempre actualizado y Te sabiendo quedan que... 2 minutos, Agustina. Por favor, ok. 2 minutos. Sí. Y bueno, y la conclusión de este trabajo era justamente que la educación universitaria se encuentra como, digamos, como principal desafío en este tercer milenio, que hay que desarrollar en los alumnos de la licenciatura tanto competencias técnicas, que es lo que se hizo siempre, como competencias blandas digitales, que es algo que se está demandando mucho ahora, sobre todo ya que el contacto es más que nada virtual, entonces uno tiene que ser lo mejor claro y comunicativo posible, también empático, para que la persona que está del otro lado de la pantalla nos entienda, porque ya no es lo mismo hablar por chat, por cámara, que ver en persona a la persona en sí. Y bueno, entonces que evaluar estas competencias blandas digitales para la licenciatura, que van a contribuir de una manera muy positiva a la gestión académica de la universidad y va a cambiar, digamos, la dinámica de la carrera en sí. Entonces también los docentes tienen que capacitarse para saber cómo hacer que el alumno adquiera estas capacidades en cuanto al, digamos, al desarrollo que se requiere de las mismas en el mercado, haciendo un estudio también, supongo, del mercado en sí laboral, que compete a licenciado en administración. Entonces, y dentro de todo este análisis se destaca que en las competencias que más énfasis hay que hacer es en las competencias organizacionales, las blandas y las digitales que comenté anteriormente. Acá les dejo un poco la bibliografía que utilizamos para desarrollar el marco teórico y un poco de la propuesta que les presenté. Y bueno, nuestros mails de contacto si tienen cualquier consulta, y espero que les haya gustado y gracias por su tiempo. Gracias por permitir participar también. Muchas gracias, Agustina. Felicitaciones.
Evidentemente Gracias. alguna competencia blanda estás desarrollando. Esta de afrontar Mejor que el director, seguro. Totalmente. Gracias. Bueno, bienvenida y felicitaciones desde ya. Seguimos entonces. Recuerden las preguntitas para Agustina y para Marcelo, el trabajo es de ambos, de esta exposición por el chat, así voy tomando nota. Tengo algunas preguntas ya, así que todo bien. Seguimos con la cuarta exposición ahora, que es la que corresponde a Ivonne Cristina Carrillo y Londero María Eugenia, de la UNJU. Está titulado el trabajo como Reconversión de cooperativas telefónicas, una solución para la brecha digital en la educación. Bien, vaya preguntita. Vamos a escucharlas a las chicas. A ver, estamos con un... Buenas tardes primero, disculpen. No se la perdí a María Eugenia, creo que se le cortó. Y estamos organizadas de modo tal que ella empieza presentando. Perdón, ¿quieren que Ivonne, pongamos ¿quieren que- nosotras hasta que Eso te puedan iba a hablar el decir. tema ellas? Sí, eso es posible. Yo iba a ofrecer ceder el lugar hasta que resuelva María Eugenia, porque estábamos bien, y me Bien, acabo de decir entonces que se le cortó. presento el siguiente trabajo. Por favor, y es muchísimas gracias. el que De nada. corresponde a la UNSA. Fue enviado por Tilian, Claudia Elizabeth y por Eudora Ignes. El trabajo se titula Proyecto de Extensión Universitaria con Participación Estudiantil, Educación Inclusiva en Busca de Otras Miradas. Vamos entonces a por eso y disfrutémoslo. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la participación que nos permiten. Espero poder compartir la pantalla, que no tener los inconvenientes que tuvieron mis compañeros. No me permite compartir. A ver si me permitís, Claudia. ¿Sabés cómo compartir desde el Meet? Sí, tengo acá la flechita. A ver, sí, tenés que ir a la Tienes que flechita. tenerlo abierto. Sí, a la flechita. Bueno, ¿tenés abierta la aplicación, el Sí, PowerPoint? Sí, lo tengo abierto el PowerPoint. Y andá a miralo, porque a veces cuando no lo mirás por un rato se pierde. Andá a miralo, digo, abrilo, miralo Sí. y volvé al Meet. Perdón, estás compartiendo pantalla, porque fíjate que tenés 3 alternativas y a mí me pasó que quería compartir una ventana. Tenés que poner toda tu pantalla en la flechita. Sí, con compartir una ventana funciona también siempre que tengas la ventana abierta en tu computadora. Sí, la tengo abierta. Ajá. Pero en toda tu pantalla vas a poder hacer la presentación, Ahí todo, está. si no, no. No, Ahí sí, está. ahora sí. Buenísimo. Ahora me permite Buenísimo. compartir. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, con la licenciada que es en Relaciones Laborales, Eudora Ignes, y que somos miembros de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, presentamos un proyecto de extensión universitaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extensión? La extensión es una actividad en la que se enfatiza la relación de esta con la comunidad. La retroalimentación juega un papel muy importante, ya que la universidad lleva a la comunidad conocimiento. ¿Y qué traemos nosotros de la comunidad?
regresa con el aprendizaje de la vida cotidiana que nos ofrece y con la cual decidimos trabajar. En general, el proyecto de extensión universitaria siempre busca una solución inteligente al planteamiento de un problema, tratando de hacer un aporte para resolver este, ¿sí? Sabemos que las necesidades humanas son muchas, pero nos centramos en uno en especial. Nuestro proyecto tiene una resolución rectoral que nos dio el financiamiento para la ejecución y también está aprobado por la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Nuestro proyecto se llama Educación Inclusiva en busca de otras miradas. Y este se implementó en un instituto de educación superior que se llama Abuelas de Plaza de Mayo, y que este es dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Es a lo que en general llamamos a los terciarios. ¿Cuáles fueron los actores de nuestro proyecto? Nuestros grandes actores fueron la universidad y el instituto. De la universidad participaron 5 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de distintos años que cursan. Y lo interesante es que 2 de ellos son alumnos con discapacidad. Uno con discapacidad visual y otro alumno con discapacidad motriz. Una codirectora, la licenciada Eudora Ignes, y quien les habla, estuve a cargo de la dirección. Del instituto, ¿cuáles fueron las partes que participaron? Directivos, administrativos, docentes, estudiantes y el personal de maestranza. Es decir, que toda la comunidad educativa de esta institución de educación superior. Perdón, Claudia, no se están pasando las diapos. ¿No? No, vas a tener que salir de modo presentación, ahí en tu pantalla, y pasar una por una. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ah, bueno, ahora saliste, ¿no? ¿Ahí se ve? ¿Ahí se pasa? Dejaste de presentar, Claudia. Volvelo a presentar. No se ve nada ahora. Bueno, esa era la carátula. Ahora sí se ve. No voy a hacer la presentación total. En la segunda diapositiva expliqué qué era la extensión universitaria y en qué consistía nuestro proyecto. ¿Ahora sí se pasa? Sí, Claudia, perfecto. Bien. Entonces ahí tenemos cuál era nuestro proyecto. Hablé de la resolución, hablé de la resolución tanto rectoral como de la facultad, cuáles eran los actores de la UNSA, de los estudiantes, director y codirectora, y del instituto, los directivos, docente, administrativo, maestranzas y estudiantes, y en qué consistió nuestro proyecto. La primera etapa fue el diagnóstico. Entendimos que cada vez más personas con discapacidad acceden al nivel superior, ya sea universitario o no. Y en particular es un sistema que no está preparado para contenerlos e incluirlos en toda su trayectoria educativa. ¿Por qué elegimos este instituto? Porque en las carreras que cursa, que son de locución, comunicaciones sociales y economía social, hay 11 alumnos con discapacidad. Entre ellos tenemos discapacidad visual, motriz, auditiva e intelectual. Esto también llevó al instituto a crear un área de discapacidad y buscar estrategias para capacitar a los docentes y a todo el personal educativo. La segunda etapa fue la programación. Se realizaron 3 reuniones virtuales y 2 presenciales, donde se desarrolló todo el proyecto en forma colectiva y consensuada con los actores. Una tercera etapa fue la ejecución, que se realizaron 3 jornadas
de sensibilización en el tema, en la cual en la primera jornada participaron directivos, docentes, personal administrativo y el personal de maestranza. En la segunda jornada, solo estudiantes, y en la tercera jornada, los actores que habían presenciado las actividades en la primera y segunda jornada, un taller integrador. Y la etapa cuarta es una evaluación, que si bien no hay evaluaciones a los participantes ni presenciales ni virtuales, la evaluación fue interna hacia el equipo de trabajo para determinar si los objetivos, tanto generales como específicos, se habían cumplido. ¿Cuáles fueron los temas tratados? Educación inclusiva y universidad, modelo social, la accesibilidad académica, las barreras, configuraciones de apoyo, ajustes razonables, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de discapacidad, la voz de los docentes y estudiantes. En las dos primeras jornadas se abordaron exactamente los mismos temas, pero desde enfoques distintos. A los docentes los capacitamos en estrategias de enseñanza para la inclusión de estos alumnos. Y en las jornadas con los estudiantes le hicimos ver a los pares, a los compañeros de estas personas con discapacidad, por qué ellos tenían estrategias de evaluaciones, estrategias de enseñanza distintas, ¿sí? Que no era favorecerlo ni regalarle la nota, sino que por un derecho que básicamente la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad avala, es que deben hacerse las adaptaciones y los ajustes para que la trayectoria académica sea viable y llevarla a cabo de la mejor manera. Y en cada una de las jornadas se realizaron trabajos grupales al finalizar, con exposición de los grupos, y escuchamos las voces y pensamientos tanto de docentes como alumnos. Y es lo que nos lleva a nosotros a una retroalimentación, que era uno de los grandes desafíos. A continuación, en el poquito tiempo que nos queda, mi compañera va a hablar del último tema, que son los resultados y conclusiones. Gracias, Clau. Bueno, en relación a todo lo que fuiste mencionando, decir que el diagnóstico que tuvimos que hacer acerca de las necesidades de capacitación y entrenamiento para lograr una cultura de accesibilidad como derecho de las personas con discapacidad, fueron muy bien recibidas por los docentes, comprendidas e internalizadas, como dijiste. Se internalizó sobre todo el concepto de configuración de apoyo y ajustes razonables y su aplicación en las aulas, ¿no? Que era lo que, digamos, lo que era central dentro de lo que nos habíamos propuesto cumplir, ¿no? ¿Qué se logró con este proyecto de extensión? Básicamente, hacer realidad la relación extensión-investigación, o sea que todo lo investigado en la realidad universitaria fue directamente aplicado a la acción extensionista, que también teníamos como objetivo, y después aportarla a la investigación. Particularmente, en nuestro caso, todos los conocimientos, herramientas, habilidades, todo lo investigado desde la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidades, donde ambas somos integrantes, se pudo concretar con esta práctica. También te quedan 3 minutos, Dora. Gracias. Respecto a la organización de equipos, los participantes en la actividad de extensión fueron docentes y estudiantes universitarios, como lo dijiste, Claudia, de la Facultad de Ciencias Económicas, algunos de ellos en situación de discapacidad, también lo dijiste, por lo que la experiencia fue doblemente significativa. Eso es lo que nosotros logramos percibir como docentes, ¿no? Además de participar, estos estudiantes activamente en cada encuentro sugirieron y diseñaron por propia iniciativa un folleto sobre la discapacidad que querían ellos dejarlo a la institución, a la comunidad del terciario, ¿no? En relación al proceso desarrollado desde el diagnóstico hasta la evaluación final de la actividad extensionista, que consistió en desarrollar un laboratorio de innovación con la participación de docentes, autoridades y alumnos del Instituto Terciario, y donde se incubaron actividades a concretar, digamos, de manera cercana, como el próximo 3 de diciembre, en ocasión de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, como otras actividades para desarrollarse a cortísimo plazo, ¿no?
Fue sumamente importante porque se pudo reflexionar acerca de la problemática a abordar, que fue la accesibilidad en clave de derecho humano, llevado a cabo por un puñado de personas que, más allá de dedicarse a enseñar o aprender en la alta casa de estudios, dispuso de su tiempo para llevar a cabo esta acción social y así determinar el impacto positivo en la comunidad educativa, aprendiendo y reflexionando sobre estrategias de inclusión. La participación, por supuesto, trabajar en extensión no es fácil, dado que esos espacios deben ser insertados como actividad extracurricular, razón por la cual se decidió consensuar turnos y horarios con las autoridades institucionales para que todos puedan aprovechar y puedan participar de este espacio, ¿no? Nos interesaba mucho dejar algo en el instituto, ¿no? Y de destacar que conocer la propuesta motivó al recurso humano de la institución beneficiada a participar, todos querían participar, ¿no? Donde la comunicación además fue asertiva a través de un diálogo apreciativo que tuvimos desde la parte de docencia hacia las personas que participaron de esta jornada, ¿no? La experiencia permitió visibilizar el compromiso social con la comunidad que está claramente contemplado en el Estatuto de Creación de la Universidad Nacional de Salta, y desde la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales se abre un nuevo abanico de posibilidades para comprometerse con la extensión universitaria, ya que nos hace mucho más humanos y mejores profesionales, y comprender cómo, ubicados desde la posición de dentro de la universidad, se pueden derribar los muros institucionales para compenetrarse con la problemática social y de alguna manera devolver en acciones a la comunidad lo que de ella se recibe, ¿no? Por otra parte, mencionar que la extensión universitaria nos permite la vinculación de docentes profesionales y alumnos, dejando de lado las divisiones jerárquicas, trabajando en forma conjunta con un mismo objetivo, aprendiendo cada día más el uno del otro. A futuro se avisora un trabajo sostenido, una vez retirada la acción directa de la universidad, sin perder la vinculación que logramos, ¿no? Que fue muy buena. Evaluar la posibilidad de brindar apoyos y asesoramiento en la organización de seminarios, talleres, capacitaciones, publicaciones y otras propuestas académicas y de cooperación en su momento, ya los veremos cómo los podemos ir ayudando, ¿no? Por otro lado, ha surgido de los encuentros ampliar la temática a otros ámbitos que escuchamos en una de las primeras disertaciones hacia la parte laboral. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Vamos cronometrando el tiempo bien, muchas gracias. Por suerte todos vamos cerrando bien las presentaciones. Y nos queda entonces el trabajo que yo había anunciado antes, que es el de las chicas Ivonne Cristina Carrillo y María Eugenia Londero, reconversión de cooperativas, una solución para la brecha digital en la educación. Las invitamos a que hagan su... Recuerden, las preguntitas enseguida, tratemos de estar presentes todos los expositores, así abordamos. Tengo muchas preguntas, así que vamos a tener que usar bien los últimos 15 minutos también. Así que las invitamos ahora a las chicas del tercer equipo que pasó a ser... Perdón, del cuarto que pasó a ser el quinto. María Eugenia. Ay, no me digan que se volvió a cortar. María Eugenia. Bueno, voy a intentar... La solución aquí es que empieces con tu presentación, aunque ella no esté, y si ella ingresa, recuperamos, digamos, ¿sí? Aunque, bueno. O sea, recurre a tu plan B. Bien. Creo que es así. Bien. ¿Se puede visualizar? Sí, perfectamente. Bueno. La solución sería que agrandes un poquito tu imagen. ¿Así? Ahora sí. Bueno. Entonces, tenemos nosotros Buenas tardes de nuevo a todos y gracias por la paciencia y la consideración. Se trata de que nosotros tenemos radicado ya un proyecto de investigación sobre las cooperativas telefónicas de Jujuy como un desafío ante las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Cuando ocurre toda esta problemática pandémica y los profesores nos vemos enfrentados con el dictado de las clases, las reuniones, las evaluaciones, etcétera, en algún momento de nuestras reflexiones y demás, porque todos sabemos que vamos trabajando con la investigación y con la docencia y vamos articulando distintas cosas que tienen que ver al fin y al cabo con lo mismo, con nuestra preocupación eterna que es que llegar a nuestros alumnos y que nuestros alumnos puedan tener una participación activa y graduarse el día de mañana. Entonces, en algún momento se nos ocurrió plantearnos esto, ¿no? Nosotros conocemos ya, tenemos hecho más o menos un diagnóstico acerca de las cooperativas telefónicas en la provincia de Jujuy, que fueron entidades surgidas de la comunidad y que llegaron a ser muy importantes en un momento donde el déficit comunicacional era precisamente la desconexión, se convertía en una desconexión entre las personas hasta de una misma familia cuando no vivían juntas. Entonces, bueno, a raíz de eso se instalaron miles de líneas telefónicas, etcétera. Estamos hablando de la década del 80. Esto hizo que creciera enormemente junto al entusiasmo y a las posibilidades tecnológicas de ese momento, que de hecho eran mucho más sencillas que las actuales, o al menos para el momento eran accesibles, que se organizaran cooperativas telefónicas en las ciudades, tanto cercanas como lejanas a la capital San Salvador de Jujuy. La más cercana es la de la ciudad de Palpalá, luego la de la ciudad de Perico, que es una ciudad netamente comercial de más de 40.000 habitantes y muy activa, Libertador General San Martín, que es la ciudad que surge alrededor de lo que es el ingenio Ledesma y todo su complejo industrial, la cooperativa de Yuto, que también es vecina a Libertador General San Martín y tiene una dinámica similar, y por otro lado, para la región de La Puna, que prácticamente podemos decir que se encontraba en una situación de aislamiento aún más aguda, la cooperativa de la ciudad de La Quiaca. Bien, con este panorama, pensábamos nosotros, y con las limitaciones que tienen nuestros alumnos, y con ese afán de poder interactuar con los mismos y que no enterarnos tardíamente de que no pudo, no logró conectarse, etcétera, cómo no acceder a un puente entre estas cooperativas que, como digo, se encuentran en una etapa crítica de reconversión, porque al mismo tiempo tienen una masa societaria que es importante por su número. Tenemos cooperativas que tienen más de 4.000 familias participantes en este sistema asociativo y cooperativo, y esta extensión territorial tan importante. Entonces, bueno, empezamos, por un lado, a tratar nosotros mismos de conectarnos con estas cooperativas, porque nos sorprendió la pandemia cuando iniciábamos el proyecto, y esto lo cuento porque es como que sufrimos en carne propia el querer hablar sobre la problemática y no lograrlo simplemente porque pongamos toda nuestra voluntad y nuestro empeño a través de cuestionarios. Tampoco era posible el desplazamiento físico, entonces, bueno, todo eso complicó aún más. Bueno, la situación nos llevó, para ir más rápido, a visualizar claramente que son como 3 ejes problemáticos sobre todo. Uno es el de acceso, el del acceso al sistema de comunicaciones. El otro es el uso que se pueda hacer de ello, es decir, la disponibilidad a partir de los dispositivos, de los artefactos. Es decir, no solamente hay que tener acceso, sino que hay que tener el aparato adecuado, la computadora que tenga conexión, o al menos el teléfono celular, etc. Y entre ellos está este tema de las competencias, que precisamente la señorita que nos antecedió, bueno, creo que pudo
ser muy excelente cuando explicó acerca de estas competencias, ¿no? Entonces, no es un solo eje problemático, no podemos reducirlo al problema porque hay que solucionarlo en 3 frentes. Bueno, y de allí, estas brechas, no hablamos de una brecha digital o de la brecha digital, sino de verdaderas brechas digitales. Bueno, con el avance, y para hacerlo corto y focalizarlo más en esta ponencia, María Eugenia diseñó una encuesta en Google. Bueno, cabe redundar un poco que con las cooperativas o con las comisiones de las cooperativas o los referentes de las cooperativas fue muy difícil establecer un diálogo que nos pudiera llevar a la construcción de un nuevo objetivo mancomunado por parte de dichas cooperativas y la institución universitaria, en este caso, bueno, la facultad y la vocación de los docentes empeñados en esto. Eso a nosotros nos costó, ¿sí? Nos costó y nos sigue costando. Bueno, mientras tanto, María Eugenia confecciona esta encuesta y la trabaja con una muestra de sus alumnos referida a cuántas personas conviven en el domicilio, cuántos dispositivos disponen en su residencia, cuál es el nivel educativo al que asisten los miembros de la casa, porque ya sabemos también el compartir, que trajo muchísimos problemas, porque si bien se puede tener inclusive de los 3 ejes problemáticos más o menos resueltos de a uno, también podría aparecer un cuarto eje, que es el de cómo compartimos, ¿no? ¿Qué tipo de Internet utilizan en su domicilio? ¿Cuántos habitantes de la casa se conectan a Internet? ¿Con qué finalidad? ¿Tiene usted un espacio en su vivienda en el que pueda acceder a solas a Internet? ¿Comparte dispositivo con los demás integrantes de su casa para acceder? ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet de su domicilio? ¿Qué es lo que más le cuesta utilizar con relación a lo digital? ¿Qué opina de la utilidad de las aulas virtuales? ¿Qué cambiaría o agregaría en las aulas virtuales y por qué? ¿Cuál considera usted es la mayor ventaja, beneficio o fortaleza de la virtualidad? ¿Cuál considera usted fueron las aptitudes, cualidades o conocimientos que le han servido de ayuda para desenvolverse en la etapa de virtualidad plena por pandemia COVID-19? Y ordene desde el más importante al menos importante. Bien, no sé si ha podido entrar María Eugenia. Si Ivonne, discúlpame, sí, pude entrar aquí. Bueno, te cedo la palabra. Dale, Ivonne, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen, pero bueno, víctima de la conectividad también, así que del tema que estamos hablando. Y siguiendo con lo que explicaba Ivonne, bueno, esta es una encuesta que pude armar a partir de una diplomatura que estoy cursando en estos momentos de entornos virtuales para enseñanza superior. Estamos participando, lo organiza la UNJU, estamos participando docentes de todo el país. Y en uno de los módulos se nos propuso una actividad para investigar este tema de brecha digital. Y bueno, es una encuesta que confeccionamos con una profesora, una licenciada en enfermería de Bahía Blanca, una profesora de matemática en Entre Ríos y quien les habla en la Universidad de Jujuy en Ciencias Económicas, y aplicamos esta encuesta. Bueno, en la franja etaria que contestó la encuesta se encuentra entre los 18 y 25 años. La mitad de ellos residen en el mismo lugar donde están estudiando. En la mayoría de los hogares habitan de 3 a 5 integrantes. El alto porcentaje, casi un 70% de los hogares, tiene una sola PC, es decir, una computadora personal, un dispositivo fijo en esos hogares, y en la mayoría de ellos tienen un solo dispositivo móvil. De los resultados de la encuesta surge que, como estamos viendo acá, las dificultades para lo digital que se les presenta a estos alumnos es en la utilización de los equipos, de los dispositivos, y en lo que tiene que ver con el software, la utilización de software y también el acceso a plataformas. Cuando les preguntamos sobre la utilidad de aulas virtuales, como pueden ver ustedes en la diapositiva, las consideraron como buenas, muy buenas y útiles, mayormente porque los alumnos expresaron que podían administrar mejor su agenda, y la mayoría de las justificaciones se refieren a la posibilidad de ahorrar tiempo en transporte, y esto también se traduce en ahorrar dinero también, en lo que les significa desplazarse hacia los distintos centros de estudio.
Eugenia, querida, te quedan 3 minutos. Sí, vamos a terminar en 3, no se preocupe. En cuanto a las ventajas de la virtualidad, se vuelve a hacer referencia a que permite ahorrar tiempo por estos motivos que estaba mencionando, y llamativamente los alumnos le dan una gran importancia a la posibilidad de conectarse con los compañeros y docentes virtualmente, que parece que en la presencialidad no les era tan fácil hacerlo. Por otro lado, en cuanto a las aptitudes que consideraron ellos importantes para desenvolverse en la virtualidad, fue la posibilidad de saber navegar por Internet y conocer, es decir, tener un conocimiento en el uso de PC y también un conocimiento en el uso del software. Ivonne, ¿vos podés pasar la diapositiva siguiente? Sí. Bien. Yo lo que quiero hacer hincapié es en esto. El uso de Internet ya es un derecho que la ONU y la OEA en el año 2019 le reclamaban a los estados de todo el mundo lo reconozcan como un derecho, ¿sí? Es un derecho de 4ª generación que tiene que ver con la conectividad y con el derecho a la información. Por tal motivo, cuando nosotros acá tratamos de vincular lo que es la posibilidad de reconvertir las cooperativas brindando el servicio de Internet, es porque precisamente las cooperativas se basan en principios de equidad, principios de solidaridad, principios de compromiso con la comunidad, y esto entendemos nosotros que es una forma a la que podemos verla como positiva para tratar de solucionar este problema de brecha, que no es más que un problema de desigualdad de los alumnos, ¿sí?, ante lo que es la tecnología, pero para poder educarse. Esa desigualdad luego se traduce en desigualdades también socioeconómicas. Entonces, nosotros vemos que a través de lo que es las cooperativas en su reconversión en este servicio de Internet vía convenios u otro tipo de, no sé si contratos o cómo denominarlo, que puedan firmar con las universidades, puede asegurar que llegue hacia todos los alumnos la conectividad y la posibilidad de acceso a lo que es la Internet. Aquí lo que decimos en las reflexiones finales, ya para ir terminando, es que las herramientas digitales, el hardware y la conectividad se volvieron necesarios. En realidad, ya desde antes de la pandemia, esto se avisoraba, pero bueno, esta situación, este contexto inesperado, lo aceleró y nos lo puso de frente ya con toda la crudeza del tema. Esto que dejó en descubierto que hay una necesidad de capacitación, tanto de docentes como de estudiantes, en el uso de herramientas y de los soportes digitales, ¿sí?, y también de conectividad. Y además dejó en descubierto que hay una desigualdad, como dijimos, al acceso de los recursos tecnológicos de la población. Por favor, Ivonne, la última diapositiva para ir terminando. No, hay una anterior. Esa. No, faltaba una. Bueno, hay una última diapositiva que es con la que yo quiero concluir, que no es esta la que tenemos casualmente ahora, pero es en la que marcamos que a través de el acceso a Internet, ¿sí?, tanto de los alumnos, no solamente desde sus hogares, sino también desde las casas de estudio, ¿sí?, o de las expansiones territoriales, como es el caso de Jujuy, es lo que finalmente asegurará en este mundo que vemos que está caracterizado por la globalización, alcanzar una educación de calidad e inclusiva. Como dijimos, el primer paso es el poder tener acceso a los dispositivos y a la conectividad. Esto luego permitirá también resolver lo que es el problema de las competencias, que es lo que estamos viendo en nuestros alumnos en la actualidad. Cierre, por favor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a hacer nuestro debate, a escuchar las preguntas, y voy a leer la primera pregunta. Muchas gracias a la última exposición, muy buena también. Hay una pregunta para Verónica
y Norma. Es de Marcelo y él nos pregunta, los estudiantes, ¿cómo han recepcionado o cómo recepcionan la propuesta de un taller? ¿Suelen estar ellos habituados al concepto de taller? Tratemos de que las respuestas sean breves porque tengo muchas preguntas. No, Marcelo, no están acostumbrados al tema del taller, encima fue implementado este año en plena pandemia, con lo cual todo el taller fue online. Pero este taller incorporaba muchas prácticas, como por ejemplo les enseñamos diferentes tipos de respiración, equilibrio, concentración, meditación, y todo eso hizo que los tuviéramos en movimiento. Más allá de que son prácticas para aquietar, el tema de hacer este tipo de prácticas hace que cada clase inicie con algún tipo de movimiento y con algún tipo de expansión, porque también les enseñamos a tener control de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus emociones, en fin. No fue fácil, Marcelo, porque fue complicado implementar un taller en modalidad virtual, pero más allá de la complejidad y de las limitaciones que nos pone este tipo de barreras la computadora en el medio de los chicos y nosotros, tuvimos al final la receptividad, además de ellos estar muy contentos con el tema ese, de que fue una cosa diferente, les llamó la atención, nunca habían visto una materia dictada de esta manera, quedaron realmente sorprendidos, pero en varios casos, 3 o 4 chicos nos dijeron, ¿saben, profesoras, que gracias al tema de la respiración o al tema de los límites corporales, hemos logrado tener una excelente entrevista laboral en empresas importantes y con resultados favorables? Entonces, de algo sirvió, más allá de estas limitaciones, que tuvimos que inventarlas porque no estaba pensada la materia dictar un taller así. Más allá de esas limitaciones, parece que surtió efecto. Y, entre paréntesis, el comentario es, los varones les costó más el tema de las concentraciones, de poder hacer equilibrio, tener equilibrio de su propio cuerpo, y a las mujeres les encantó. Les fascinó, fue increíble. No es que a los varones no les gustó, pero les costaba hacer la práctica. Muchas gracias, Verónica. ¿Queda satisfecha la respuesta, Marcelo? Muy bien. Seguimos entonces. Una pregunta para Marcelo, justamente de Verónica. Parece que hay intercambio. ¿Los alumnos, desde tu práctica, van mejorando año a año en sus competencias de investigación? Sí, la verdad que vemos que, porque en otras asignaturas, ¿no?, vamos como desarrollando trabajos de campo, entonces vemos que eso va ayudando a que ellos vayan internalizando por una decisión también política del plan de estudio de la licenciatura nuevo. Entonces, como que vamos, y además vamos haciendo otras prácticas también, por sobre todo un taller de metodología de investigación que insistimos mucho en ese espacio. Vamos desarrollando esas competencias, entonces año a año vamos viendo que van mejorando. Justamente este año ya nuestros estudiantes han ganado un premio en una investigación, en el concurso de la Universidad Nacional del Litoral, por ejemplo, que eso nos va dando como algunos indicios de que van mejorando año a año. Qué lindo indicador, Marcelo. Y lo que te quería remarcar, no sé si María Verónica lo mencionó, pero el taller que ellas empezaron a trabajar, sobre todo incorporó una carrera que en nuestra facultad, aquí en Catamarca, hasta ahora siempre fue muy, muy técnica, absolutamente técnica, que es la de contador público, y ahí los contadores públicos quedan acostados con esta nueva propuesta. Bien, la segunda pregunta, también para Marcelo, es de Javier Antonio García. ¿Se modifica esa reflexividad en los estudiantes desde el inicio de su práctica hasta el final? ¿Serán conscientes de las 3 decisiones que argumentas desde el comienzo? Y no, al principio nos cuesta mucho porque ellos al principio como que presentan una idea y vamos trabajando mucho en ese sentido, ayudándoles
para que puedan, por sobre todo, definir, surgió como comentario la identificación del problema, porque vemos que esa es como una de las competencias más difíciles. Bueno, nosotros que somos investigadores también, es el desafío mayor un poco delimitar el problema, y ellos en la práctica profesional también, porque es como que siempre en esa competencia ellos sesgan, porque directamente ofrecen como la solución. Entonces, insistimos mucho en esa competencia, por sobre todo, que nos parece como la más importante y la más clave. Y después en el transcurso, mientras ellos van presentando los avances, van charlando con sus tutores, también tenemos un espacio de discusión de los avances, y ahora tenemos una muestra académica donde también ellos van como ganando, sobre todo hay seguridad, ¿no? Entonces nos parece que va habiendo una evolución. Así que, pero bueno, eso tenemos que seguir avanzando, como viendo algún instrumento que pueda ir como midiendo eso más objetivamente y no tan subjetivamente. Pero bueno, estamos en investigación cualitativa, así que es el desafío. Muchas gracias, Marcelo. No sé si les quedaron a Verónica y a Javier las preguntas respondidas. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos. No, gracias a ustedes. Seguimos entonces. A Agustina, tengo 2 preguntitas también. De Marcos, ¿las competencias blandas debieran abordarse por bloques de asignatura en la carrera según la visión de ustedes? Esta pregunta sería para Marcelo o Agustina, ¿sí? ¿Respondo yo? ¿Responde profe? No, usted, especialista. Ok. Yo creo que sí, porque justamente la carrera, la licenciatura en administración o sea, la interpreto así, a cómo está formado el plan de trabajo, como que se empieza, las primeras materias van desde, digamos, los mandos más bajos de una organización en sí hacia los mandos más altos. Hay una materia que se llama dirección estratégica, por ejemplo, que es más que nada para ir actitudes y competencias de un gerente. Y yo creo que sí, que se tiene que, a las competencias blandas, se las tiene que ir desarrollando de acuerdo a los bloques en los que se va separando la carrera, para que uno tenga, digamos, competencias de todos los niveles dentro de una organización, más o menos. No sé si se entiende la respuesta. A ver, Marcos Oyarzún, ¿sientes satisfecha tu pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, Agustina. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí, muchas gracias. Sí, se entendió. La pregunta, digamos, tenía la finalidad de ir pensando estratégicamente áreas, digamos, de cátedras para poder mejorar las competencias, digamos, ¿no? Porque tu trabajo estaba muy bueno, pero el llevarlo después a los planes de estudios no es tan sencillo, digamos, ¿no? Así que Claro, bueno, sí, no, sí. yo creo que, digamos, merece, obviamente no era parte de lo que vos estabas comentando, pero merece, digamos, un reestudio de los diferentes programas de estudio que son muchas quintas, digamos, por así decirlo, ¿no? Gracias, Marco, porque esa pregunta nos ayuda. Ahora tenemos que avanzar como en el trabajo de campo, así que creo que esa pregunta nos ayuda también a estar atentos a ver cómo diseñar la estrategia del trabajo de campo, así que muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcos. Hay una pregunta más para este equipo de Agustina y de Marcelo. La pregunta es de Javier Antonio García y dice, ¿de qué manera podría sostenerse el desarrollo de competencias digitales considerando un muy probable retorno a la presencialidad? Y bueno, hola, profe Javier. Yo creo que para ir desarrollándolas, digamos, porque ahora no es que va a ser todo 100% presencial, sí o sí, yo creo que la mayoría de las cátedras en la carrera van a adoptar el mix entre lo virtual y lo presencial, y el desarrollo y adquisición, digamos, de las competencias blandas digitales se las va a ver a través de, no sé, de presentaciones de PowerPoint, o sea, que los alumnos realicen presentaciones, trabajos online, que los presenten en clase, que eso es algo que se tiene que trabajar mucho, creo yo también. El tema de la oratoria en sí, que es justamente una habilidad blanda que tiene que tener bastante un administrador de empresas. Entonces, yo creo que haciendo el mix, digamos, la enseñanza mix virtual, mix presencial, con programas que
que se pueden, o sea, que están disponibles en, digamos, en Internet, como por ejemplo Google brinda un montón de, Google Classroom, hay un montón de cosas para que los alumnos interactúen con lo que es la virtualidad y desarrollen, digamos, el nivel de manejo de, por ejemplo, el Excel, el, el Prezi, Canva, un montón de programas que existen para que desarrollen competencias y bueno, y que los docentes también traten de como capacitarse por ese lado, creo yo. Ahí también gracias, Javier, por la pregunta, porque en realidad eso va a ser como también una pregunta que nosotros vamos a ir relevando en el trabajo de campo que lo vamos a hacer en el primer semestre, por sobre todo. Es una beca de investigación que dura desde septiembre hasta agosto del año que viene, entonces también vamos a trabajar en el primer semestre, por supuesto, con las asignaturas que se dicten, y va a ser un aspecto que vamos a tener que evaluar. Así que en realidad creo que la respuesta la vamos a tener el año que viene, en el próximo encuentro, para ir viendo cuáles son los resultados del trabajo de campo, pero muchas gracias porque es algo que vamos a tener que tener en cuenta como una dimensión para evaluar en el trabajo de campo. Gracias, profe. Muchas gracias. Pasemos ahora entonces a las preguntas que están destinadas a Dora y a Claudia, con su trabajo sobre discapacidad. ¿En el equipo hubo participación de docentes y no docentes de otras carreras? Esta pregunta fue formulada por Liliana Fagre. Hola, Viviana. Mira, te respondo. En este caso fue un proyecto presentado desde la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Con la directora del proyecto, que es contadora, que es Claudia, y 5 estudiantes avanzados de la carrera de Contador Público Nacional. En mi caso, aporté solamente la mirada social, porque soy trabajadora social y mediadora, pero nos pudimos entrelazar perfectamente. Respecto a la interdisciplinariedad, yo noté, ¿no? Y me pareció importante, la del grupo capacitado, ya que entre los docentes participaron profesionales de las diferentes áreas de conocimiento, como por ejemplo locutores, profesores de diferentes áreas, ¿no? Economía, historia, investigadores, pedagogos, antropólogos. Esto hizo que el abordaje desde la diversidad de mirada pudiera ser sobrellevado de una manera armoniosa, por así decirlo, ¿no? Para dar una solución inmediata a los requerimientos y dudas que se fueron presentando a lo largo de las jornadas. Bien, espero que haya quedado satisfecha la pregunta. Y ahora tenemos otra para el mismo equipo de Javier García, sobre lo último que mencionaron. ¿Cómo se imaginan los próximos pasos a seguir para que la iniciativa sea sostenida en el tiempo? Sí, Javier, esto es un primer paso. Estamos ahora organizando con la Universidad Complutense de Madrid una capacitación que va a participar el Consejo Deliberante y el Instituto en este compromiso que tenemos colaborativo de seguir, a pesar de que el proyecto de extensión haya terminado. Y se va a capacitar el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y la Universidad Complutense pone un equipo a disposición para hablar sobre ciudadanía y discapacidad en un enfoque global. Y así estamos cerrando el año, pero bueno, tenemos otras actividades que está comprometido el equipo que trabajó en esta extensión. Gracias. También a la licenciada Dora Ignes y a la contadora Claudia, de Ivonne Carrillo, la pregunta: ¿cuál fue la expectativa de los estudiantes con discapacidad que participaron en el proyecto? Y yo agregaría después la satisfacción de sus expectativas o no. Sí, bueno, la verdad que eso era como nosotros estábamos expectantes, ¿no? A ver qué es lo que iba a suceder, porque digamos que viven la discapacidad, al estar ellos en situación de discapacidad, la viven en plenitud, ¿no es cierto? Y le podemos decir que fue doblemente significativa, ¿no? Porque participaron activamente en cada encuentro, hicieron muchos aportes desde su propia experiencia de vida, y hasta se animaron a sugerir y diseñar un folleto sobre la discapacidad para ser distribuido en la comunidad estudiantil del instituto.
Perfecto, eso es un plus, sin duda. Sí. Gracias. Porque los habilita. Muchas gracias por eso. Gracias. Bien, espero que las preguntas hayan quedado satisfechas de quienes las formularon. Vamos por el último grupo que expuso, o sea, para María Eugenia e Ivonne. Desde la UNJU, ¿cuál es la política al respecto de la brecha digital que tienen? ¿Se evalúa alguna acción conjunta con las cooperativas? María Eugenia. Sí. A ver, en realidad son dos preguntas en una, ¿no es cierto? Sí, Agustina Massa en la pregunta, sí. Sí. No, esta yo estoy viendo acá por el chat, la hizo Marcelo Medina, pero ahí hay como dos preguntas. La primera, la política respecto de la brecha digital. Yo entiendo que la universidad ha comenzado por capacitar a los docentes, sobre todo por esta cuestión de que fue necesario utilizar aulas virtuales a través de estas condiciones de ASPO y DISPO que tuvimos el año pasado, y porque existe la expectativa, aquí ya se habla en Jujuy de la hibridación, ¿no es cierto? Es decir, de tener aulas con dictado híbrido, es decir, en simultáneo, presencial, pero también en la virtualidad. Y bueno, con respecto a cuál es la política, capacitar a los docentes, en principio, para empezar. Y en eso estamos, ¿no es cierto? Como les mencioné, estamos haciendo una diplomatura, pero en esa diplomatura se han inscrito quienes estaban interesados. A mi entender, tiene que ser una capacitación obligatoria para toda la docencia, porque en realidad acá lo que pasó es que se nos adelantaron los tiempos. El tema de la virtualidad ya se vislumbraba y se aceleró todo, y bueno, ya estamos en esta nueva circunstancia de virtualidad, y nos obliga a comenzar a manejarnos con la tecnología, y tiene que haber un compromiso desde el Estado también, como dijimos, si se reconoce como un derecho universal, ¿sí? El de la conectividad, porque es lo que nos va a democratizar y es lo que va a reducir las desigualdades, entonces el Estado se tiene que comprometer con eso, bueno, vía la universidad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos acciones conjuntas todavía con las cooperativas, porque como bien lo explicó Ivonne, tuvimos dificultades en la conexión con ellos, y cuando comenzó el proyecto, que fue fines del 2019, comenzó la pandemia. O sea que en realidad nos surgió hacer este trabajo porque dijimos, bueno, algo que ya lo teníamos como algo vislumbrado, ahora ya se reveló. Entonces, bueno, a partir de ahora sí pensamos que esto nos va a dar pie, y es más, que nos va a dar mayores posibilidades para conectarnos con ellos y lograr trabajar en conjunto con la universidad y estas organizaciones. Aparte porque hay todo ahora una nueva onda, digamos, de lo que es el cooperativismo y la economía social y demás, entonces yo creo que esta es la posibilidad de darle empuje a este tipo de vinculaciones entre universidad y cooperativas. Y acá... Perdón, no, iba a decir, María Eugenia, si vos me permitís, que modestamente nos encontramos tratando de elaborar también nosotros un proyecto para ofrecerle a la facultad acerca de precisamente de esto, ¿no? De la vinculación entre la investigación y acerca de problemas puntuales, como lo estamos marcando, con la mediación de la universidad para poder tener otro acceso con las comunidades, ¿no? Como que nos está faltando ese eslabón ahora, el de la vinculación, y en eso estamos. Tenemos algunos, a veces yo digo nos falta mano de obra, porque hay tantas cosas para hacer, y mientras tanto tenemos que seguir con nuestra actividad académica, que de pronto sería bonito que se puedan integrar más cantidad de estudiantes, bueno, de los claustros, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Eugenia e Ivonne. Y disculpas, Marcelo, le adjudiqué a otra persona tus preguntas, pero creo que no hay ofensa al respecto, por lo menos eso espero. No, está bien, muchas gracias, Frida, tranquila. Hay una última pregunta para también Eugenia e Ivonne, que está formulada por Javier Antonio García, quien dice, ¿de qué manera se pueden superar estas brechas y generar espacios de aprendizaje significativo?
respondo yo, Ivone. Bueno. Esto se engancha con la pregunta de Agustina que quedó por allá arriba, que también preguntaba por qué tienen dificultad los alumnos para manejarse con los paquetes de Office y de Excel, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con las competencias. Lamentablemente los alumnos no van a tener competencias si no tienen acceso, es decir, si no tienen conectividad, si no tienen el dispositivo para practicar, entonces evidentemente, y tampoco si no tienen formación para el uso. Nosotros como docentes tenemos la idea de que como son jóvenes saben todo de tecnología. No, la mayoría de los alumnos se manejan en las redes sociales, manejan WhatsApp, manejan Facebook, manejan Instagram. Pero cuando tienen que comenzar a presentar trabajos en la facultad, empiezan las dificultades, porque en realidad no tienen las competencias para el manejo de esa tecnología en lo que es aprender conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hablar es que los alumnos tienen que tener ahora experiencias de aprendizaje, ¿sí? Y estas experiencias de aprendizaje tienen que estar mediadas por la tecnología, porque el mundo que tenemos afuera está mediado por tecnología. Entonces no podemos nosotros en la facultad, en intramuros, ignorar. Tiene que haber capacitación hacia los alumnos y también hacia los docentes. De armar talleres para que los alumnos pudieran capacitarse en estas competencias y que luego lo pudieran aplicar transversalmente hacia todas las cátedras. Entonces, bueno, creo yo que probablemente por allí venga algún tipo de solución, modestamente. Yo creo que acá voy a hacer un aporte que se me ocurre, ¿no? Desde mí como mamá de una niña de 11 años que ya aprendió a manejar este año el PowerPoint para hacer una presentación en la plataforma virtual. O sea, esto se va a ir licuando, digamos, este problema un poco con las generaciones que vienen. Porque necesariamente, al haber sido ellos ahora mediados por la tecnología en cualquier proceso educativo y en todos los niveles, de a poco nos van a ir llegando al nivel superior los alumnos que ya tienen por lo menos algún tipo de estas habilidades incorporadas, ¿no? Eso es lo que veo como auspicioso. Precisamente, ¿no? Era lo que yo quería cerrar un poquito, ¿no? Que estamos viviendo el proceso. Entonces tenemos la ansiedad lógica de querer ya atisbar sobre los resultados, pero estamos viviendo el proceso, ¿no? Y para vivirlo bien, bueno, tenemos que estar todos en acción y atentos los unos a los otros. Así es. Bueno, desde ya espero que ¿quedó alguna pregunta pendiente de alguien que haya quedado con alguna inquietud? Si no, damos por cerrado esta aula, esta mesa. Les agradezco infinitamente la participación tan activa y tan interesada a todos ustedes y el compromiso que están poniendo de manifiesto en cada uno en sus aulas virtuales, ahora virtualizadas, de hecho. Y bueno, allá vamos con esto de la bimodalidad, ¿no? El B-Learning en los años que vienen, que es lo que creo que se viene para nosotros. Así que bienvenidos otra vez y seguimos en contacto. Les agradezco infinitamente las presentaciones, el cumplimiento de los tiempos. Les pido disculpas por haberlos interrumpido, pero esa era mi función. Perdón, Frida, hay una última pregunta. ¿Hay una última pregunta? De Graciela, que pregunta si luego vamos a tener acceso a las distintas aulas para ver las ponencias. Así es, si ustedes van a ver el programa, al final de todo del programa, yo lo pasé hoy también acá al principio por uno de los primeros chats, tienen un link al canal de YouTube de esta reunión de Relfase, donde están los videos que fueron mandando algunos, las ponencias en PPT que las convertimos en video, o sea que el canal en este momento tiene 43 presentaciones, que son las que se presentaron, y van a tener todas las ponencias de las 9 aulas, más la inauguración, más el cierre de los decanos, el debate, así que ahí a medida que se vayan generando, las vamos a ir subiendo. Respecto de esto de las aulas, digamos, híbridas y la enseñanza y el aprendizaje híbrido, les recomiendo la conferencia inicial, si no la pudieron ver hoy, de José Juni,
va a estar allí también. Excelente, ¿no? Y gracias, Verónica, por aportar esto, no la había visto a la pregunta. Y sí, a Red Fase en YouTube van a estar subidas todas estas grabaciones también. Ustedes verán y además, por supuesto, las ponencias van a ser impresas en lo que va a ser el libro de actas, por supuesto, va a tener su ISBN, pero eso lleva un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Van a ser publicadas. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen final de año y bendiciones, felices vacaciones a todos. Gracias igualmente. Chao, muchas gracias. Chao.